Todo comenzó en un estudio con olor a tinta antigua donde la ambición ocultaba pasiones prohibidas. Nicolás, un escritor consagrado acostumbrado a dominar la palabra y la crítica, cometió una imprudencia que jamás pensó que tendría repercusiones. Una tarde de inspiración desmedida con Camila, la joven estudiante de literatura que trabajaba como su asistente personal desde hacía meses. Él nunca imaginó que aquel desliz definiría su futuro para siempre. Cuando Camila le reveló con voz temblorosa que estaba esperando un hijo suyo, Nicolás la miró con recelo. «Eso es imposible. Seguramente es de algún otro de tus amigos de la universidad», dijo con voz grave, casi como si quisiera convencer a su propia mente. Camila, ofendida y con la esperanza hecha pedazos, solo replicó: «Esta criatura es tuya, Nicolás. Lo aceptes o no. No busco tu fama, solo que conozcas la verdad». Los trimestres avanzaron y Camila enfrentó su gestación en total anonimato. Nicolás, aferrado a su imagen pública, decidió ignorar lo ocurrido. Para él, admitir esa realidad era destruir la fachada perfecta de intelectual que había forjado junto a Verónica, su editora, elegante, influyente y severa. Pero en su interior la duda lo consumía lentamente. Había madrugadas en las que no lograba conciliar el sueño, cuestionándose si de verdad aquel bebé era de su sangre. El día del alumbramiento, Camila fue trasladada a la clínica. Nadie la acompañó, salvo una amiga del trabajo que se conmovió de su soledad. Con un esfuerzo sobrehumano dio a luz a una niña robusta de llanto agudo, como reclamando su existencia en este mundo. Cuando Nicolás recibió la notificación, algo íntimo lo impulsó a ir. No era afecto, no era nobleza. Era una premonición que lo mantenía en vilo. Al acceder a la habitación, la estampa lo impactó. Camila, exhausta, tenía a la bebé junto a su pecho. Nicolás se acercó con lentitud, tratando de disimular su intranquilidad. Cuando la pequeña abrió sus ojos, el universo se detuvo. Eran los mismos ojos que él retrataba en sus novelas. Un matiz profundo, inconfundible, imposible de rechazar. Nicolás sintió un latigazo en el pecho, una mezcla de temor, remordimiento y un impulso paternal que nunca había sentido. «Dios mío», masculló mientras sus manos temblaban al acariciar las de la recién nacida. Camila, con la voz entrecortada, le dijo: «Te lo advertí, Nicolás. Nunca quise estropear tu vida, pero esta niña no merece cargar con tu desprecio». El escritor, por primera vez, se quedó sin palabras. Permaneció inmóvil, observando a esa pequeña que lo desarmaba por completo. Sentía que toda su obra carecía de significado frente a esos ojos que lo reconocían sin necesidad de diálogos. En su alma, algo empezó a ceder. La máscara del hombre de letras, la soberbia del autor bestseller. Allí solo estaba un padre confundido asumiendo una verdad. Pero justo cuando su conciencia comenzaba a asimilar esta nueva situación, la puerta de la sala se abrió abruptamente. Era Verónica, su editora y esposa, con el rostro distorsionado por la ira. Había seguido a Nicolás tras sospechar de sus movimientos. Su vista se dirigió de Camila a la bebé y luego a su marido, como si todos los elementos encajaran en un instante. «Esto es inadmisible», gritó señalando a Nicolás. «Me engañaste con esa cualquiera y ahora pretendes hacerte cargo de esa niña. Eres un farsante». Nicolás intentó calmarla, pero el aire le faltó. Verónica, con la voz vibrando de indignación, pronunció la frase que lo cambiaría todo: «Quiero el divorcio». El silencio en la sala era denso. Camila desvió la mirada. La bebé comenzó a llorar y Nicolás sintió que el mundo literario se le venía encima. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Y fue justo en ese instante cuando Nicolás comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Su esposa lo había descubierto. La bebé lo había marcado con una verdad imposible de ignorar y Camila lo observaba esperando su resolución. El destino lo había acorralado y lo que expresara en ese momento definiría no solo su vida, sino también la de la niña que lo miraba con esos ojos tan idénticos a los suyos. Nicolás se quedó paralizado con la respiración entrecortada. El eco de las palabras de Verónica aún resonaba en el ambiente. «Quiero el divorcio». Camila lo miraba con una mezcla de pánico y lástima mientras la bebé lloraba sin consuelo. Era como si el lamento de esa criatura anunciara que nada volvería a ser como antes. Nicolás, por primera vez en mucho tiempo, no intentó excusarse ni escapar. Se obligó a confrontar su realidad. «Verónica», dijo con la voz ronca, «no tengo cómo defenderme. Lo que hice fue un error y esta niña es la prueba, pero no es su culpa ni de Camila». Verónica lo interrumpió con un alarido cargado de rencor. «¿Y qué hay de mí?
Años a tu lado promoviendo tu carrera y me pagas con una infidelidad. ¿Qué se supone que haga con esta humillación? Nicolás agachó la cabeza. Sentía el peso de cada reproche, de cada queja. No podía negar que ella tenía razón. Sin embargo, algo lo forzó a levantar la vista hacia la bebé que seguía entre los brazos de Camila. Sus ojos lo atravesaron como un espejo y en ese instante entendió que la única forma de enmendarse era asumiendo lo que había eludido durante meses. «Verónica, si decides marcharte, no te detendré», dijo con convicción. «Pero esta niña es mi hija y no volveré a ignorarla. No la abandonaré como hice antes». Las lágrimas llenaron los ojos de Camila. Jamás pensó oír esas palabras de su boca. Verónica, en cambio, retrocedió un paso, asombrada por la firmeza de la voz de un hombre que siempre había temido perder su prestigio. «¿Estás dispuesto a sacrificar tu carrera por ellas?», preguntó señalando con desdén. Nicolás respiró hondo, como si por primera vez se quitara la máscara que había llevado tantos años. «No lo comprendes, Verónica. No es sacrificarlo todo. Es salvar lo único que todavía puede darle sentido a mi existencia». La sala quedó en completo silencio. Solo el llanto de la bebé llenaba el aire hasta que Camila la acunó suavemente y la pequeña comenzó a calmarse. Nicolás se acercó, tocó su pequeña mano y sintió una paz inusual. Un calor que jamás había encontrado en los aplausos, ni en los contratos, ni en la vida de lujos intelectuales que lo había rodeado. Verónica, con el rostro descompuesto, dio media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta con estruendo. El ruido resonó como el final de un capítulo. Nicolás no intentó detenerla. En su fuero interno sabía que aquel matrimonio estaba acabado desde mucho antes. La traición solo había sido detonante. Camila lo miró en silencio. Tenía miedo de ilusionarse, de creer que Nicolás sería capaz de mantener lo que acababa de prometer. «No quiero que te acerques por obligación», susurró. «Esta niña puede crecer solo conmigo, pero no merece un padre a medias». Nicolás tomó aire y respondió con seguridad. «No seré un padre a medias. Seré el padre que nunca imaginé que podía ser. No voy a ocultar más mi verdad». En ese momento, Camila sintió que algo en su corazón se ablandaba. No era perdón inmediato, tampoco confianza total, pero sí un primer paso hacia una posibilidad distinta. Los días siguientes fueron un torbellino. Verónica presentó la demanda de divorcio y no dejó de criticarlo en las redes. Amigos, colegas y lectores lo miraban con juicio. Nicolás, sin embargo, se mantuvo firme. Por primera vez no le importaba la opinión del mundo. Pasaba horas en la clínica con Camila, aprendiendo a sostener a la bebé, cambiando pañales con torpeza, arrullándola con una ternura que jamás creyó poseer. Una tarde, mientras la luz se filtraba por la ventana, Camila lo observó en silencio mientras él sostenía a la pequeña dormida contra su pecho. Había en esa imagen una verdad que la fama nunca pudo disimular. Un hombre en ruinas que al perderlo todo había hallado lo esencial. «Se parece tanto a ti», dijo Camila con una sonrisa tenue. Nicolás la miró y respondió con voz firme, pero conmovida. «No solo se parece. Es mi segunda oportunidad, Camila, y no voy a malgastarla». Los meses transcurrieron y la herida del escándalo fue cicatrizando. Nicolás aprendió que el verdadero arte no estaba en los libros ni en los premios, sino en el amor genuino que entregaba cada día a su hija. Camila, aunque herida, empezó a confiar poco a poco en la nueva versión de ese hombre que había decidido derrumbar sus defensas. La bebé, con esos ojos idénticos a los de su padre, se convirtió en el símbolo de un despertar inesperado. Nicolás había perdido a su esposa, su prestigio y parte de su carrera, pero había ganado algo que ninguna fortuna podía comprar: el verdadero significado de la inspiración. Nunca sabes qué hay detrás de la celebridad. A veces el error más grande puede abrir la puerta a la redención más profunda y en los ojos de un hijo, incluso el corazón más frío, puede encontrar su razón para un nuevo comienzo.